La madrugada empezó torcida desde antes de que pasara nada. Entré al turno con esa sensación rara de que algo no iba a salir bien, como cuando el cuerpo se adelanta a la cabeza. Trabajo como camillero en un hospital público, de esos grandes, viejos, con pasillos interminables y luces blancas que nunca se apagan del todo. El turno nocturno siempre es pesado, pero esa noche el ambiente estaba distinto, demasiado silencioso para un lugar que nunca duerme. Apenas marqué entrada, escuché el primer comentario incómodo. Una enfermera con ojeras marcadas me dijo que tuviera cuidado si me tocaba bajar al sótano. No explicó por qué. Solo dijo que desde hacía días se escuchaba a una mujer llorando por las madrugadas, siempre cerca del área de urgencias viejas. Me reí por compromiso. En un hospital siempre hay llantos. Familiares, pacientes, gente rota. No le di importancia, hasta que la escuché yo. Eran casi las 2 cuando me mandaron a llevar una camilla al archivo muerto. Un área que ya casi no se usa, en el sótano. Bajé solo por el elevador de servicio, con esa sensación de estar metiéndome en un lugar donde no debía. Al abrirse las puertas, el olor a humedad y cloro viejo me golpeó de inmediato, y entonces, entre el zumbido de las lámparas, se coló el sonido. Un llanto, bajo, prolongado, cansado. No un grito, no un sollozo breve. Era un llanto sostenido, como de alguien que ya no tiene fuerzas ni para llorar fuerte. Me quedé quieto. El sonido venía del pasillo izquierdo, el que da a las salas clausuradas. Tragué saliva y avancé. Cada paso hacía eco. El llanto se hacía más claro. No escuché palabras, solo respiraciones cortadas y ese gemido que te aprieta el pecho. La vi sentada en una banca metálica, bajo un foco parpadeante. Vestía una bata blanca como de paciente. Estaba descalza. El cabello largo le caía sobre el rostro. Sus hombros se movían lentamente al ritmo del llanto. Parecía frágil, cansada, rota. Pensé que era una paciente perdida. Señora, dije, sin acercarme demasiado. ¿Está bien? No respondió. Levantó un poco la cabeza. Alcancé a ver parte de su rostro. Piel pálida, ojeras profundas, labios partidos. Tenía marcas viejas en los brazos, como de sujeciones. El llanto bajó de intensidad. Se volvió un gemido. Se puso de pie. Caminó hacia mí con pasos lentos, arrastrando los pies. El sonido de sus pasos mojados resonó en el pasillo. Un olor extraño la rodeaba, mezcla de sudor rancio y algo metálico. Me hice a un lado. Pasó junto a mí sin tocarme, llorando, y siguió hacia el elevador. Cuando quise reaccionar, ya había desaparecido. Regresé al área principal con el corazón acelerado. Conté lo que vi. Nadie se sorprendió. Ahí fue cuando empezaron a hablar. Que no era la primera vez. Que llevaba semanas apareciendo. Que siempre lloraba. Que algunos decían que era la Llorona. Que otros aseguraban que se escuchaban niños llorar con ella. Que había expedientes viejos. Cosas que no convenía remover. Yo no creía en eso, pero el miedo ya se me había metido en el cuerpo. Las siguientes noches, el llanto volvió. Siempre en el sótano, siempre después de la 1. A veces más cerca, a veces más lejos. Algunos compañeros se negaban a bajar solos. Otros rezaban. Yo empecé a notar detalles que me incomodaban más que cualquier historia. Rastros de agua en el piso, como huellas descalzas. Manchas oscuras cerca de las puertas clausuradas. Ropa hospitalaria tirada en lugares donde nadie debería entrar. Una noche, mientras empujaba una camilla vacía por el pasillo,
escuché algo distinto. El llanto se mezcló con murmullos. Me acerqué despacio. La vi otra vez, de pie frente a una puerta sellada con cinta amarilla. Lloraba mientras acariciaba la puerta, como si del otro lado hubiera alguien. Murmuraba nombres. Nombres de niños. Algunos me sonaron conocidos. Casos viejos. Noticias de años atrás. Recién nacidos desaparecidos. Errores administrativos. Cosas que se olvidaron rápido. Sentí un frío en el estómago. Ella se giró de golpe. Me miró directo a los ojos. Por primera vez sonrió. Una sonrisa torcida, incómoda. Señaló la puerta. El llanto se transformó en una risa ahogada. Esa noche pedí hablar con un médico viejo, de los que llevan décadas ahí. Me contó lo que nadie quería decir. Años atrás, una mujer trabajaba como asistente en neonatología. Perdió a su hijo por negligencia médica. Nunca lo superó. Empezó a robar bebés. Algunos murieron. Otros nunca aparecieron. Cuando la descubrieron, intentó suicidarse en el hospital. Sobrevivió. La internaron. Escapó. Nunca encontraron a todos los niños. Las autoridades cerraron áreas, borraron expedientes, siguieron adelante. La mujer volvió. No como un fantasma, como una persona rota. Una madrugada la encontré dentro de una de las salas clausuradas. Estaba rodeada de cunas viejas, oxidadas. En el suelo había ropa pequeña, juguetes rotos, expedientes médicos robados. Lloraba mientras mecía una cobija vacía. Cuando me vio, gritó. Se lanzó contra mí con una fuerza que no le imaginé. Me tiró al suelo. Sentí el golpe seco en la cabeza. Me arañó la cara, llorando y riendo al mismo tiempo. Olía a encierro, a enfermedad, a desesperación. Logré empujarla y salir. La policía llegó esa misma noche. La encontraron escondida en el sistema de túneles del hospital. Confesó todo. Usaba el llanto para atraer curiosos, para pasar desapercibida, para alimentar la historia de la Llorona. Sabía que nadie se acercaría demasiado. Los medios hicieron su circo. El hospital negó todo. Yo renuncié. Pensé que ahí terminaría. Pero semanas después, ya en otro trabajo, pasé frente a ese hospital de madrugada. La ambulancia redujo la velocidad por un semáforo. Miré hacia el edificio casi por reflejo. En una de las ventanas del sótano vi una silueta blanca. No lloraba. Estaba parada, inmóvil, mirando hacia afuera. Al día siguiente leí la noticia. La mujer había muerto en su celda. Se había quitado la vida. Desde entonces, cada vez que escucho un llanto en la noche, no pienso en fantasmas ni en leyendas. Pienso en lo fácil que es esconder el horror bajo historias populares, y en que hay lugares donde el dolor se queda impregnado, no porque haya algo sobrenatural, sino porque nadie quiso hacerse responsable antes de que fuera demasiado tarde. Relato número 2. El primer audio llegó sin aviso y sin contexto, como si alguien lo hubiera dejado caer dentro de mi turno a propósito. Trabajo en un centro de monitoreo de emergencias, no atendiendo llamadas directamente, sino revisando grabaciones marcadas como anómalas. Son audios que el sistema detecta como incompletos, silencios largos, interferencias raras o llamadas que se cortan sin explicación. Casi siempre son errores técnicos, borrachos que se quedan dormidos con el teléfono abierto o gente que no sabe colgar. Nada emocionante. Esa noche, sin embargo, el archivo estaba marcado con una etiqueta que no había visto antes.
posible interferencia emocional. Le di play. Durante los primeros segundos no se escuchó nada. Pensé que era otro archivo vacío. Luego apareció un sonido leve, como aire moviéndose por un micrófono viejo. Y después, el llanto. Un llanto de mujer. No era histérico, no gritaba, no pedía ayuda. Era un llanto largo, sostenido, cansado, como si llevara horas llorando sin parar. Lo que me incomodó no fue el sonido en sí, sino la calidad. Se escuchaba demasiado cerca, demasiado limpio, como si la persona estuviera respirando directamente frente al teléfono. Revisé los datos del archivo. Duración, 6 minutos con 14 segundos. Número de origen, no disponible. Ubicación, campo abierto, sin dirección exacta. Al final del audio, justo antes de cortarse, se escuchaba algo más. Un murmullo bajo. No palabras claras, pero sí una cadencia, como si estuviera diciendo algo una y otra vez. Apagué el audio y me recargué en la silla. Pensé en La Llorona, no porque creyera en eso, sino porque era inevitable. Ese tipo de llanto está demasiado metido en la cabeza de todos. Desde niños nos lo repiten. Desde niños nos enseñan a tenerle miedo. Me obligué a seguir trabajando, pero el sistema volvió a alertar. Otro audio, mismo tipo de archivo, mismo llanto, misma duración casi exacta. Cambiaba solo un detalle. Al fondo, muy bajo, se escuchaba el sonido de agua corriendo. Revisé la hora. Eran las 2:11 de la mañana. El tercer audio llegó 10 minutos después. Esta vez el llanto era más intenso. Se escuchaban respiraciones agitadas, como si la mujer estuviera caminando mientras lloraba. Y por primera vez, algo claro. Nombres. Nombres de niños. No muchos. 2 o 3. Dichos despacio, con una hoz quebrada, como si le doliera pronunciarlos. Sentí un hueco en el estómago. Busqué el historial del sistema. No eran audios viejos. Estaban entrando en tiempo real, como llamadas activas, pero sin canal asignado. Técnicamente, eso no debía ser posible. Avisé a mi supervisor. Me dijo que los archivara, que seguramente era un error del proveedor de señal, alguna interferencia con radios o frecuencias abiertas, que no me clavara. Pero a las 3 en punto entró algo distinto. No era un audio grabado, era una llamada activa. El sistema la asignó sola a mi consola. Acepté. No dije emergencias, no dije nada, solo escuché. El llanto estaba ahí de inmediato, más fuerte que en los audios anteriores. La respiración sonaba forzada, como si la mujer estuviera inclinada, agotada. De fondo se escuchaba viento, y algo más, un ruido rítmico, metálico, como un columpio. El llanto se detuvo de golpe. Hubo silencio. Luego una voz, clara, directa, pegada al micrófono. Dijo, ¿tú también los escuchas? Se me erizó la piel. Intenté responder, pero la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso acelerado. El sistema marcó la llamada como origen desconocido, sin rastro, imposible de rastrear. Esa madrugada casi no dormí. Al día siguiente, revisé los nombres que se escuchaban en los audios. Los busqué en noticias viejas, bases de datos públicas. No tuve que escarbar mucho. Niños desaparecidos. Casos aislados, de distintos años, distintas colonias, pero todos con algo en común. Zonas cercanas a canales, ríos pequeños, arroyos urbanos.
lugares donde la gente suele decir que se aparece la Llorona. El tercer día, los audios comenzaron a circular internamente. Otros operadores los habían escuchado. Algunos se reían. Otros decían que era una broma pesada. Hubo quien pidió no revisarlos más porque le daban ansiedad. El rumor empezó a crecer, que había una mujer llamando y llorando, que decía nombres que no se podía rastrear. Fenómenos paranormales, decían algunos en voz baja. Yo ya no pensaba en eso, pensaba en alguien usando el mito como herramienta. La siguiente llamada llegó a las 2:47. Esta vez no lloró de inmediato. Primero se escuchó el sonido de agua moviéndose lentamente. Luego, pasos. Después el llanto, pero diferente, más contenido, como si se estuviera controlando. La mujer empezó a hablar, casi en susurros. Decía que se los habían quitado, que nadie la escuchó cuando pidió ayuda, que ahora todos la escuchaban, pero nadie hacía nada. Mientras hablaba, algo golpeó el micrófono. Un golpe seco. 1, 2, 3. Como si alguien tocara algo duro contra el teléfono. De pronto, un sonido nuevo se coló en la llamada. Un quejido infantil, muy bajo, muy breve. Sentí náuseas. Corté la llamada y pedí apoyo inmediato. Localización, rastreo, lo que fuera. El sistema no arrojó nada, pero uno de los técnicos dijo algo que me heló la sangre. Las llamadas estaban entrando desde números que pertenecieron a teléfonos dados de baja hace años. Algunos incluso reportados como evidencia en casos criminales. Esa misma noche, la policía hizo un operativo en una zona que coincidía con varios de los casos. Un antiguo parque lineal junto a un canal de desagüe, cerrado desde hacía tiempo. Encontraron a la mujer ahí. No era un espectro, no flotaba, no desaparecía. Era real, desnutrida, sucia, con la ropa blanca endurecida por lodo y sangre seca. Rodeada de celulares viejos, grabadoras, mochilas infantiles. Algunos teléfonos aún encendidos, programados para marcar números al azar a ciertas horas. Confesó sin resistencia. Había trabajado en guarderías, en casas, en cualquier lugar donde pudiera estar cerca de niños. Perdió a los suyos en un accidente provocado por negligencia propia. Nunca lo aceptó. Empezó a robar, a huir, a usar el llanto como distracción, como arma. Descubrió que si lloraba de cierta forma, la gente se acercaba o se alejaba lo suficiente para no ver. Usó el mito de la Llorona porque sabía que funcionaba. Los medios hicieron lo de siempre. Titulares fáciles, fotos borrosas. La historia se volvió viral durante una semana y luego se olvidó. Yo pedí cambio de área, pero hay algo que no salió en ninguna nota. Uno de los técnicos encontró un audio que no correspondía a ninguna llamada registrada. Estaba guardado localmente en mi consola, grabado a las 4:12 de la madrugada, cuando yo ya había salido del turno. Duración, 22 segundos. Lo escuché una sola vez. No había llanto, solo silencio, respiración y una voz muy baja diciendo mi nombre. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de la Llorona, no pienso en fantasmas ni en leyendas. Pienso en lo fácil que es que el miedo colectivo tape lo verdaderamente horrible, y en que hay personas que no buscan asustarte, solo asegurarse de que nunca dejes de escuchar. Relato número 3. Nunca me gustaron los trabajos nocturnos,
pero ese era el único horario que pagaba lo suficiente como para no irme del departamento donde vivía. Me contrataron como vigilante temporal en una obra hidráulica. Estaban rehabilitando un viejo colector pluvial que cruzaba varias colonias populares. Un trabajo aburrido, según me dijeron. Cuidar maquinaria, evitar robos, reportar movimientos raros. Nada más. La primera noche entendí que no iba a ser tan simple. El colector estaba en una zona que de día parecía inofensiva. Un parque lineal, juegos oxidados, un canal seco casi todo el año. Pero de noche, con las lámparas portátiles mal colocadas y el eco del concreto, el lugar se sentía distinto, como si algo no encajara, como si el sitio estuviera esperando a que nadie mirara. Apenas llevaba una hora de turno cuando escuché el llanto. No fue un susto inmediato. Fue más bien confusión. Pensé que era alguien pasando por el parque, alguna mujer discutiendo por teléfono, tal vez una borracha. Pero el sonido no tenía palabras. Era un llanto continuo, arrastrado, cansado. Un llanto que no pedía ayuda, que no reclamaba nada. Solo estaba ahí. Venía del interior del colector. Me acerqué con la linterna. El túnel era ancho, de esos que permiten que entre una persona de pie. El eco hacía que el sonido rebotara, multiplicándose, y llanto se oía más fuerte mientras más avanzaba. Pero nunca parecía estar justo frente a mí. Siempre un poco más lejos. Pensé en la Llorona. Claro que pensé en ella. Cualquiera lo haría. Un canal, de noche, una mujer llorando. La historia está tan metida en la cabeza que no hace falta creer para sentir incomodidad. Me repetí que no existían fantasmas, que era una persona real y que probablemente necesitaba ayuda. ¿Hay alguien ahí?, grité. El llanto se detuvo por un segundo. Luego volvió, más bajo, más controlado. No vi a nadie esa noche. El sonido se fue apagando hasta desaparecer. Regresé a la caseta con una sensación pesada, como si hubiera hecho algo mal sin saber qué. Al día siguiente pregunté a los ingenieros si sabían algo. Se miraron entre ellos. Uno me dijo que no hiciera caso, que desde que empezaron la obra, la gente decía escuchar cosas, que era sugestión, que esa zona siempre había tenido historias raras. Las noches siguientes, el llanto regresó. Siempre a la misma hora, entre la 1 y las 3 de la madrugada. A veces dentro del túnel, a veces cerca del canal. Nunca gritaba, nunca se acercaba del todo, pero siempre estaba ahí. Empecé a notar otras cosas. Ropa tirada cerca de las entradas del colector. Zapatos pequeños, llenos de lodo. Mochilas viejas. Pensé que eran cosas que arrastraba el agua. Aunque no había llovido, el olor también cambió. Ya no era solo humedad. Había algo metálico, algo que te raspaba la garganta. Una noche, mientras revisaba una compuerta, la vi. Estaba sentada sobre una piedra, a unos metros del canal. Vestía de blanco, o lo que alguna vez fue blanco. La ropa estaba rígida, sucia, pegada al cuerpo. Tenía el cabello largo cubriéndole la cara. Lloraba con la cabeza agachada, abrazándose las piernas. No me acerqué de inmediato. La linterna iluminó sus pies descalzos. Estaban llenos de cortadas viejas, cicatrices, tierra incrustada. El llanto se mezclaba con una respiración agitada, como si le doliera el pecho. «Señora», dije, «¿necesita ayuda?». Levantó la cabeza lentamente. Su rostro no era el de un fantasma, era el de una mujer destruida. Ojeras profundas, labios partidos, una mirada perdida que no enfocaba del todo. Me miró y sonrió apenas. Una sonrisa triste torcida. «Se los llevaron», murmuró. Volvió a bajar la cabeza y siguió llorando.
Quise acercarme más, pero algo me detuvo. No fue miedo, fue intuición. Esa sensación de que dar un paso más era cruzar una línea. Esa noche llamé a la policía. Cuando llegaron, no había nadie. Revisaron la zona, tomaron nota y se fueron. Me recomendaron no salir solo del perímetro. El rumor empezó a correr entre los trabajadores, que era la Llorona, que siempre había estado ahí, que en ese canal habían encontrado cuerpos años atrás, que mejor no meterse. Algunos se negaron a trabajar de noche, otros llevaron amuletos, estampas, rezos. Yo seguí yendo, tal vez por terquedad, tal vez porque necesitaba el dinero, tal vez porque ya estaba demasiado involucrado. Una madrugada, el llanto sonó distinto. No venía del canal, venía de adentro del túnel, profundo, donde aún no habían entrado las máquinas. Tomé la linterna y avancé. El eco hacía que cada paso sonara como si alguien caminara detrás de mí. La encontré arrodillada, frente a una cavidad abierta en el suelo. Había bolsas negras apiladas alrededor, algunas rotas. Dentro se veían prendas infantiles, juguetes, pedazos de tela. La mujer murmuraba nombres. No eran al azar, eran listas, como si los repasara para no olvidarlos. Cuando me vio, se levantó de golpe. El llanto se transformó en gritos roncos. Me señaló con el dedo y empezó a avanzar. Sentí el golpe de algo duro en el brazo. Caí. Ella se me fue encima, llorando, riendo, golpeándome con una fuerza desesperada. Olía a encierro, a sudor viejo, a sangre seca. Logré patearla y salir corriendo del túnel. La policía llegó rápido esta vez. Encontraron todo: las bolsas, los restos, los objetos. La mujer no opuso resistencia cuando la arrestaron. Solo lloraba, diciendo que se los habían robado, que ella solo los estaba buscando en el agua. La investigación sacó todo a la luz. Había trabajado como cuidadora informal. Perdió a sus hijos en un accidente provocado por ella misma. Nunca lo aceptó. Empezó a secuestrar niños, a ocultarlos cerca del canal, a usar el llanto como distracción. Descubrió que si lloraba ahí, la gente prefería no acercarse. Usó la historia de la Llorona, porque sabía que nadie querría mirar demasiado. Los medios hicieron su circo. La obra se detuvo unas semanas. Yo renuncié. Pensé que todo había terminado. Pero meses después, cuando ya no trabajaba ahí, pasé caminando por el parque de día. Habían reabierto el canal. Todo se veía limpio, normal. Familias, niños jugando. Me senté en una banca, cerré los ojos un momento y lo escuché. No fuerte, no claro. Se oye un llanto bajo, casi imperceptible, mezclado con el sonido del agua corriendo por el concreto. No hay nadie. Desde entonces entendí algo que no me deja tranquilo. No todas las leyendas nacen de la nada. Algunas existen porque alguien hizo cosas tan horribles que la gente prefirió convertirlas en historias, en fantasmas, en advertencias, antes que aceptar que el verdadero terror siempre ha sido humano y que a veces sigue llorando justo debajo de nuestros pies, esperando que alguien vuelva a escuchar. Relato número 4. El camión se detuvo en seco antes de llegar al paradero, como si el chofer hubiera visto algo que no estaba en el camino. Yo iba medio dormido, con la cabeza recargada en la ventana, y el frenón me sacó un insulto que se me quedó atorado en la garganta cuando escuché el sonido. Un llanto. No fuerte, no escandaloso, un llanto bajo,
prolongado que se colaba por las rendijas del camión y se mezclaba con el traqueteo del motor. Algunos pasajeros levantaron la cabeza. Otros fingieron no escuchar nada. El chofer miró por el retrovisor con el ceño fruncido y volvió a arrancar sin decir una palabra. Eran casi las 2 de la mañana y esa ruta siempre era así, silenciosa, incómoda, con esa sensación de que nadie debería estar despierto a esa hora. Yo trabajaba descargando mercancía en una central de abastos y ese era el último camión que me dejaba relativamente cerca de casa. Cuando bajé, el llanto seguía. Venía del terreno baldío frente al paradero, un espacio enorme lleno de basura, restos de puestos del tianguis y lonas rotas que el viento hacía crujir. Me quedé quieto unos segundos, escuchando. El sonido no era constante. Subía, bajaba, se quebraba como si a quien lloraba le faltara el aire. Pensé en seguir caminando. No lo hice. Tal vez fue curiosidad, tal vez cansancio, tal vez esa estupidez humana de querer comprobar que todo tiene una explicación. Crucé la calle con cuidado y me acerqué al baldío. La vi casi de inmediato. Estaba sentada sobre una caja de plástico volteada, con la espalda encorvada y la cabeza baja. Vestía un vestido blanco, sucio, manchado de tierra. El cabello largo le cubría el rostro. Estaba descalza. Sus pies estaban negros de mugre, con heridas mal cicatrizadas. La Llorona. La palabra me cruzó la cabeza como un reflejo. Me dio risa nerviosa. Me dije que era una mujer en situación de calle, alguien con problemas mentales. Nada más. ¿Está bien?, pregunté desde lejos. El llanto se detuvo. La mujer levantó la cabeza lentamente. No le vi los ojos, pero supe que me estaba mirando. Su respiración era agitada, irregular. Se llevó una mano al pecho y soltó otro sollozo, más fuerte. Se los llevaron, murmuró. No supe qué decir. Dio un paso hacia mí. Retrocedí instintivamente. Ella se detuvo y volvió a sentarse, como si le hubiera fallado la fuerza. El llanto regresó, más bajo. Me fui. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por incomodidad. La imagen se me quedó pegada, el sonido también. Los días siguientes, el llanto empezó a escucharse más seguido, no solo de madrugada, a veces al anochecer, cuando el tianguis ya se había ido y solo quedaban restos de comida, cartones mojados, bolsas rotas. Los vecinos comenzaron a hablar, que era la Llorona, que se escuchaba llorar por los niños, que había desaparecido un chavo hace semanas, que mejor no andar solo de noche. Yo seguí pasando por ahí. La volví a ver varias veces, siempre igual, siempre llorando, a veces caminando lento entre la basura, como si buscara algo. Otras, parada junto a la zanja que cruzaba el baldío, mirando el agua sucia correr. Una noche, me armé de valor y me acerqué más. La encontré agachada, hurgando dentro de una bolsa negra. Al verme, se sobresaltó y abrazó la bolsa contra su pecho. El llanto se volvió un gemido nervioso. «No te acerques», dijo con voz rasposa. «No son tuyos». La linterna de mi celular iluminó el interior de la bolsa un segundo antes de que la cerrara. Era ropa infantil. Sentí náuseas. «¿Qué es eso?», pregunté, con la voz temblorosa. Ella sonrió, una sonrisa torcida, triste. «Lo que me dejaron», respondió, «lo que no quisieron». Se levantó rápido y empezó a caminar hacia el fondo del baldío. El llanto regresó, mezclado con risas cortas, incómodas. No la seguí. Al día siguiente, la policía acordonó parte del terreno.
habían encontrado restos. No quise saber detalles, pero lo supe igual. En este tipo de lugares, las noticias corren más rápido que la luz. Niños desaparecidos, mochilas enterradas, bolsas negras. Los medios llegaron, los vecinos encendieron veladoras. Todos hablaban de la Llorona, de maldiciones, de castigos. Yo no decía nada, porque yo sabía que no era un fantasma. Una madrugada, cuando ya no había patrullas ni cámaras, escuché el llanto justo debajo de mi ventana. Vivo en un cuarto rentado en un segundo piso, con vista al baldío. Me asomé. Ahí estaba otra vez. Esta vez no lloraba fuerte. Murmuraba nombres, uno tras otro. Algunos los reconocí de los carteles pegados en los postes. Otros no. Sentí un golpe en el estómago cuando dijo el nombre de mi primo. Desapareció hace años. Nunca encontraron nada. Bajé corriendo. La encontré sentada en el borde de la zanja. A su lado había varias bolsas abiertas. Dentro, objetos que no deberían estar ahí. Zapatos pequeños, pulseras, playeras con nombres escritos a mano. ¿Dónde lo viste?, le pregunté, casi gritando. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Todos vienen aquí, dijo. Todos regresan al agua. Se levantó de golpe y me empujó. Caí al suelo. Sentí el golpe seco en la espalda. Ella se me fue encima, llorando, arañándome, golpeándome con lo que encontraba. Olía a humedad, a encierro, a sangre seca. Su fuerza no era normal, era desesperada. Logré zafarme y correr. La policía llegó minutos después. Alguien más había llamado. Esta vez no escapó. La encontraron en un cuarto improvisado bajo una lona, rodeada de objetos, restos, ropa. No puso resistencia, solo lloraba y repetía que se los habían quitado, que ella los cuidaba, que nadie más los quería. La historia real salió días después. Había trabajado como cuidadora informal. Perdió a sus hijos en un accidente causado por su negligencia. Nunca lo aceptó. Empezó a robar niños del tianguis, de calles descuidadas, de familias distraídas. Usaba el llanto para llamar la atención o para ahuyentar a curiosos. La gente prefería pensar que era la Llorona antes que acercarse. La detuvieron, cerraron el caso. El baldío fue cercado. Yo me mudé, pero hay algo que nadie menciona. Semanas después, cuando el terreno estaba vacío y limpio, algunos vecinos dijeron que ya no se escuchaba el llanto, que por fin había paz. Yo pasé una tarde por ahí, solo por cerrar ese capítulo. Me detuve frente a la reja nueva y miré el terreno. No escuché nada, pero al darme la vuelta, vi algo que me dejó frío. En el suelo, del lado de afuera, alguien había dejado una mochila infantil, limpia, doblada con cuidado, como una ofrenda, como una advertencia. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien hablar de la Llorona, no pienso en espectros ni en castigos divinos. Pienso en lo fácil que es convertir el horror en leyenda para no mirar demasiado de cerca. Y en que hay llantos que no buscan asustarte, solo recordarte que el daño ya está hecho y que nadie, ni siquiera cuando todo parece resuelto, está realmente a salvo. Relato número 5. El mensaje decía solo eso. Se escucha otra vez. Ven hoy. Lo envió mi hermana a las 11:38 de la noche, una hora rara para ella.
No era de exagerar ni de creer en cosas extrañas, así que cuando leí eso, sentí un tirón incómodo en el estómago. Tardé unos minutos en responderle, preguntándole a qué se refería, pero ya no contestó. Decidí ir de todos modos. Ella vive en una unidad habitacional vieja, esas construidas en los 70, con edificios largos, pasillos angostos y áreas comunes mal iluminadas. En medio de la unidad hay un canal de aguas pluviales que casi siempre está seco, pero cuando llueve se llena y arrastra basura, animales muertos y quién sabe qué más. Desde que éramos niños, los vecinos decían que ahí se escuchaba a la Llorona. Nunca le dimos importancia. Llegué cerca de la 1 de la madrugada. La unidad estaba en silencio, apenas interrumpido por algún perro ladrando a lo lejos. Caminé hacia el edificio de mi hermana y noté algo raro. Varias ventanas estaban cerradas, con cortinas corridas, como si la gente no quisiera ver hacia afuera. Subí las escaleras y toqué. Mi hermana me abrió rápido, con la cara pálida. ¿Ya la escuchaste?, me preguntó sin saludar. No respondí. Dejé la mochila y me acerqué a la ventana que daba al canal. No se veía nada, solo la franja oscura del concreto y la línea negra de la zanja. Entonces lo escuché. El llanto. No venía de un solo punto. Parecía deslizarse por el canal, rebotando en las paredes, subiendo y bajando de intensidad. Era un llanto cansado, como de alguien que ya no esperaba consuelo. Se me erizó la piel. Desde hace 3 noches, dijo mi hermana detrás de mí, siempre a la misma hora. Me contó que algunos vecinos ya habían llamado a la policía, que no encontraban nada, que otros decían que era una grabación, una broma, pero nadie se animaba a bajar al canal de noche. Que los niños estaban asustados, que una señora juraba haber visto a una mujer de blanco caminando descalza por la orilla. Suspiré. Vamos a ver, dije, seguro es alguien. Mi hermana no quiso bajar, me dio una linterna y las llaves del portón que da al canal. Bajé solo. El aire ahí abajo era más frío, olía a humedad, a basura vieja. El llanto se escuchaba más claro, más cercano. Caminé despacio, talumbrando el suelo. Vi huellas descalzas marcadas en el lodo seco. Eran pequeñas, como de alguien muy delgado. Avancé unos metros más y la vi. Estaba de espaldas, parada junto al borde del canal. Vestía un vestido blanco, manchado y rígido. El cabello largo le caía hasta la cintura. Sus hombros se movían al ritmo del llanto. No parecía darse cuenta de mi presencia. Oiga, dije, ¿está bien? El llanto se cortó en seco. La mujer giró lentamente. La linterna iluminó su rostro. Ojeras profundas, piel ceniza, labios partidos. Sus ojos estaban rojos, hinchados. No me miraba exactamente a mí. Parecía mirar a través. No los encuentro, dijo. Siempre se esconden. Di un paso atrás. ¿A quiénes?, pregunté. Sonrió apenas. A mis niños. Volvió a darse la vuelta y caminó hacia una zona donde el canal se ensancha. La seguí con cuidado, manteniendo distancia. A cada paso veía más cosas tiradas. Mochilas pequeñas, zapatos, suéteres infantiles. Sentí un nudo en la garganta. ¿De dónde sacó eso?, pregunté. No respondió. Se agachó y tomó una camiseta pequeña, la apretó contra su pecho y empezó a llorar más fuerte. El sonido rebotó en las paredes de concreto, amplificándose. De pronto escuché pasos detrás de mí. Me giré sobresaltado. 2 vecinos habían bajado, uno con un palo, otro grabando con el celular.
El llanto se intensificó. La mujer levantó la cabeza y nos miró a los tres. Su expresión cambió. El rostro se le endureció. «No se acerquen», gruñó. «Son míos». El tipo del palo avanzó un paso más. Fue un error. La mujer soltó un grito ronco y se lanzó contra él. No fue rápido, fue desesperado. Se colgó de su cuello, lo arañó, lo mordió. El hombre cayó al suelo gritando. El otro salió corriendo. Yo me quedé paralizado unos segundos. Luego reaccioné y traté de separarla. Me golpeó con algo duro, tal vez una piedra. Sentí un chorro caliente en la frente. Caí de rodillas. Ella lloraba mientras golpeaba, como si cada golpe fuera una súplica. Escuché sirenas a lo lejos. Cuando llegaron las patrullas, la mujer estaba sentada en el suelo, abrazando la camiseta infantil, meciéndose. No puso resistencia, solo lloraba y repetía nombres. La investigación fue rápida y brutal. La mujer había vivido en la unidad años atrás. Perdió a sus hijos en un incendio provocado por ella misma, dormida y drogada. Nunca lo aceptó, se fue de ahí. Volvió años después, rota, sin casa. Empezó a robar niños de zonas cercanas, aprovechando el descuido. Algunos murieron, otros desaparecieron. Usaba el canal para esconder cosas, para llorar, para alimentar el mito. Sabía que nadie bajaría de noche si pensaban que era la Llorona. Los medios hicieron lo suyo. Titulares, notas rojas, entrevistas a vecinos llorando. La encerraron en un psiquiátrico. Pensé que todo había terminado. Semanas después volví a visitar a mi hermana. El canal estaba vacío, silencioso, limpio. Nos sentamos a cenar tranquilos por primera vez en días. A las 2 de la mañana, ambos escuchamos algo. No era llanto. Era una respiración lenta, profunda, justo debajo de la ventana. Nos asomamos. No había nadie, pero en el borde del canal, perfectamente doblada, alguien había dejado una camiseta infantil, limpia, seca, como si acabara de lavarse. Desde entonces entendí algo que me persigue cada vez que paso por un lugar así. Las leyendas no nacen del miedo, nacen de la culpa colectiva, de preferir creer en fantasmas antes que aceptar que el horror puede vivir, esconderse y llorar entre nosotros, esperando a que volvamos a bajar la guardia. Relato número 6. El llanto entró por la ventanilla antes de que pudiera reaccionar, como si alguien lo hubiera aventado desde la oscuridad directo a mis oídos. Iba manejando por una avenida secundaria, de esas que nadie usa de noche, porque no hay semáforos ni comercios, solo un camellón largo con árboles torcidos y un dren pluvial que corre paralelo a la calle. Eran casi las 3 de la mañana, el horario en el que todo suena más fuerte de lo que debería. Bajé la velocidad instintivamente, no por curiosidad, sino porque el cuerpo entiende el peligro antes que la cabeza. El llanto no era escandaloso, era parejo, profundo, cansado. No se escuchaba como alguien pidiendo ayuda, sino como alguien que ya había llorado demasiado y no sabía cómo parar. Pensé en seguir de largo. No lo hice. Trabajo manejando aplicación por las noches. No porque me guste, sino porque paga mejor y porque, siendo honesto, me acostumbré a la soledad del volante. Esa noche no traía pasaje. El mapa marcaba la zona como baja demanda. Nadie me estaba viendo. Nadie me iba a preguntar qué había hecho. Me estacioné. Apagué la música. Abrí un poco más la ventanilla.
El llanto seguía, venía del dren, ese canal seco que cruza la colonia, como una cicatriz de concreto. La historia se me vino a la cabeza sin pedir permiso. La Llorona. Todos crecimos con eso. Todos sabemos cómo suena, según dicen. Bajé del coche. El aire olía a humedad y basura vieja. Caminé hacia la orilla del dren, alumbrando con el celular. El llanto se escuchaba más claro, pero no veía a nadie. Avancé unos metros, con cuidado de no resbalar. Entonces la vi. Estaba sentada en uno de los escalones del dren, con los pies dentro de un charco negro. Vestía una bata blanca, sucia, endurecida por la mugre. El cabello largo le cubría casi todo el rostro. Se balanceaba despacio mientras lloraba, como si se meciera sola. Sentí un escalofrío. «¿Señora?», dije, sin acercarme demasiado. «¿Está bien?». El llanto bajó de volumen, pero no se detuvo. Levantó la cabeza apenas. Vi su rostro iluminado por la luz del celular, pálido, ojeroso, con marcas viejas en la piel. No parecía drogada, no parecía borracha, parecía agotada. «Se me perdieron», murmuró. «Siempre aquí, siempre aquí». Volvió a llorar. No supe qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero también pensé en lo que siempre pasa. Llegan, no encuentran nada, se van. Pensé en subirla al coche, llevarla a algún hospital, pero algo en su postura, en la forma en que apretaba los brazos contra el pecho, me decía que no me acercara más. «¿A quiénes?», pregunté desde donde estaba. No respondió. Se puso de pie lentamente y empezó a caminar hacia el fondo del dren. El llanto se volvió más intenso, rebotando en las paredes de concreto. No la seguí. Me fui. Esa noche no pude sacarme el sonido de la cabeza. Al día siguiente, mientras esperaba un viaje, busqué en redes de la colonia. No tardé en encontrar publicaciones. Vecinos diciendo que se escuchaba a la Llorona por las madrugadas, que alguien la había visto caminando por el dren, que mejor no salir tarde. Los siguientes días el llanto se volvió parte de mi rutina. Siempre en la misma zona, siempre a la misma hora. A veces más fuerte, a veces más lejos. Algunos pasajeros me preguntaron si yo también la había escuchado. Otros me contaron historias, que ahí habían tirado cuerpos, que se robaban niños, que el dren conectaba con otras colonias. Empecé a evitar la zona. Hasta que una noche, la aplicación me mandó justo ahí a recoger a alguien. Era una mujer joven, con un niño dormido en brazos. Subió rápido, nerviosa. Me pidió que arrancara de inmediato. Mientras me alejaba, escuché el llanto otra vez, más cerca que nunca. La pasajera se persignó. Otra vez, susurró. «Esa vieja». No dijo más. No quise preguntar. Días después, el llanto cambió. Ya no solo lloraba, empezó a hablar. No palabras claras, sino frases sueltas, nombres, susurros. Una madrugada la escuché decir: «No los mires». Otra: «Aquí están». El sonido se metía en el coche, incluso con las ventanas cerradas. Una noche me detuve de nuevo. La encontré hurgando entre bolsas negras apiladas bajo un puente pequeño que cruza el dren. Había mochilas infantiles, loncheras, zapatos pequeños. El llanto salía entrecortado, mezclado con una risa baja, incómoda. «¿Qué es todo eso?», pregunté, con la voz temblorosa. Levantó la cabeza, me miró directo a los ojos por primera vez. Sus ojos estaban rojos, brillosos, demasiado atentos. «Lo que dejan», dijo. «Nadie los quiere de regreso». Di un paso atrás. Ella avanzó uno hacia mí.
No te acerques, dije. Su rostro se endureció. El llanto se cortó de golpe. Siempre dicen eso, respondió, y siempre regresan. Me giré y corrí. Esa misma semana desapareció un niño en la colonia de al lado, luego otro. Los rumores explotaron. Grupos de vecinos organizando rondines, audios de WhatsApp hablando de la Llorona, de rituales, de castigos. Una madrugada, mientras manejaba, vi patrullas y ambulancias cerca del dren. Me detuve lejos, observando. Habían acordonado la zona. Sacaban bolsas negras. Vi a la mujer sentada en el suelo, esposada, llorando mientras se mecía. No gritaba, no se resistía, solo lloraba. La investigación fue peor de lo que imaginé. La mujer había sido niñera, cuidadora, lo que encontrara. Perdió a sus hijos años atrás por descuido grave. Nunca lo aceptó. Empezó a secuestrar niños pequeños de colonias donde nadie vigilaba mucho. Usaba el dren como escondite. El llanto era su forma de protección. Nadie se acercaba cuando pensaban que era la Llorona. El mito la cuidó mejor que cualquier pared. Los medios hicieron su circo. Las notas duraron una semana. Luego todo se olvidó. Yo pensé que ahí terminaba, pero no. Meses después, ya con otro coche, otra cuenta, otra rutina, pasé por esa avenida. Era de día. El dren estaba seco, limpio, sin bolsas, sin mochilas, sin rastros. Me detuve un momento. No escuché llanto, solo el sonido del viento. Cuando regresé al coche, vi algo en el asiento trasero. Una lonchera infantil, limpia, cerrada. No era mía, no había estado ahí antes. La piré de inmediato, con el corazón en la garganta. Revisé el coche. No había nadie. Desde entonces, cada vez que alguien me habla de la Llorona, no pienso en apariciones ni en castigos. Pienso en lo fácil que es esconder lo monstruoso detrás de una historia conocida. Y en que hay llantos que no se quedan en un lugar, a veces se suben contigo, en silencio, y esperan a que vuelvas a bajar la guardia. Relato número 7. El llanto fue como un diera cuenta de que ya estaba perdido. Fue como un... No fue fuerte. Yo iba manruamos donde la señal de poco a poco. Mente desaparece. Taranzando. Escuchando un zumbido sin notarlo. Como cuando te das cuenta y ese cose bajando de esas angostas. Yo iba rodeadas de sembradíos. Y llevaba más de 5 sembradíos. Avanzando. 2 de la mañana. Y apagué la radio por el vice con el aire solo. Yo que estaba llorando un llanto. Campo exacta será de escuché. Un llanto. Del campo echando la coche. No venía del campo echando la gente. Parecía flotar. Caminara llorando. Como si alguien caminara llorando a la par de la carretera. Caminara llorando a velocidad. Sentí ese llorando cómodo en la nuca, mezclarse con el aire. No está bien. Nervioso. Alice. Pensé, Llorona. Nerviosa de que ya escuchó antes de que me lo obvio. La Llorona. En el viento. Nervioso que ya es que se cuela poqueidos donde la señal de sirven para asustar niños. Seguís llevas horas y avanzas no con el aire, pero el llanto no se quedó nervioso. Como si yo me acercara a la fuente, contrario, se daba. Como si yo estaba brava. El camino estaba oscuro, mi contás quebrado. Del camino bajé el vidrio un poco. Atrás, varios kilómetros antes, dándose a sí misma como si lágrimas. Y la vegetación a los lados. Estaba más intenso, más quebrado, justo donde el camino al blanco. De pronto la vi. Los postes, luz vidrio un poco, de la se cuela justo donde el camino arranca algo en su postura. Vestía de sirven para asustar un vestido largo que se movía con el viento. El llanto no se quedó, sucia, se descalza. Frené.
Frené. No hacía se me pregunté. Simba, el llanto no se mano. No hacía seda mirándola. Kilómetros antes, solo mis faros esa baja, abrazándome, solo jar de lágrimas. Acercara a la fuente. No mames, murmuré. No mames, murmuré. Había algo en su postura. Latido largo que cerró. ¿Está bien? Sucia. El cabello es sucia. El corazón se amía y solo mis faros en tespa. Vidrio un poco. Bajé el vidrio un poco. ¿Está bien? Solo manos de lágrimas. En su postura. Levantó la cabeza lentamente. Sin luz de los faros iluminó. Sucia. Tenía la piel pálida. Sucia. Con luz de los faros iluminazos. Sus ojos levantó la cabeza lejos. Iluminaban el asfalto. No lloraba. Tanto regresó. ¿Para quiénes? Pregunté el vidrio un poco. Dijo con voz baja. Dijo con voz baja. Aquí. Aquí. Se extendía una campo del lado contrario de la cabeza lenta donde se extendía una franja de árboles. Marcas viejas en los sucia. Con la oscuridad. Marcos faros iluminados dentó la cabeza lenta. Rojos. Sin dejar de mirar. La cabeza lentándose del camino. Tanto regresó. No regresó. Ya más bajo. Más contenido. Miró hacia el campo del lado contrario del que y me fui. Viviendas viejas en los respirando agitado. Continué. Pulso acelerado. Y también Ali, dijo el otro. En problemas. Al Cristo también Ali. Alguien con una crisis. No para dejar de mirar por crisis. Continué. Nos asentí. Dio un paso duró poco. No en el frente. De la gasolinera. Todo volvió a escucharse. Viento trasero. No en el frente. No en el asiento. Regresó. Del lado contrario. En todas partes. Más bajo. Sonido se filtrara. Algún fantasma. No en el frente. Manejé skills. Continué. El mismo llorara. El silencio El silencio Me convencí de. Me convencí de. Me pasar de mirar. Asentí. Pueblo más cercano. Poco antes del amanecer, unos 20 minutos, mencionaban a una mujer que lloraba gasolina. Escuché a esa noche, porlando en voz baja, por fantasma, a una mujer que lloraba. El sonido se filtrara. Ningún fantasma. Gamis en todas partes. No es ningún fantasma. La Llorona. ¿Qué fue el otro? Me acerqué a asentí. Asentí. Te pregunté. Antes del amanecer. No parecieron después, el llanto y otro. Es una loca. Mejor es una loca. Mejor no te metas. Pero ciencia hacer que no te metas. En el mercancía. Asentí. Del arroyo. El pueblo, descargas se repetían. Pero mercancía más cerca escondía en el arroyo. Que hacía que los niños. Que los escuché. Que hacía que los ochones que todavía no fue en una gasolinera. Y esa noche. Por mí no es ningún fantasma. Es mujer que lloraba razones que todavía no esa noche, por razones que todavía no la misma carretera. Necesitaba comprobar que no había sido mi imaginación. Tal vez necesitara. ¿Qué le pasó? No había sido mi imaginación. Casi las 3. Fue el otro. ¿Qué le pasó? Vio cines que todavía no estás. Dije. O la vi de nuevo. ¿Qué? Pregunté discreto a poco. La su me precondé. Arroyo. Del arroyo. Siempre murmurando plano siempre doca con que hacía que los arroz que todavía no siempre y noche por tal vez pregunté discreto. Giró de inmediato. Clavó en mí. Algo siempre todo algo duro. Algo más. Al arroyo. Casi lodo lloraba mientras caminaban. Siempre creen que pueden irse. Dio un paso. Dije, pasa torcidas de vomimas. Dije, y un día quieta. ¿Qué has pasado mi imaginar? Giró de inmediato, regresó. Pisa torcida. Regresó. Poco, respondió. Vi cosas ahí abajo, entre la envía. Siempre regresándome, golpeándome con ahí. Mochilas pequeñas. Saprisa torcianas de vómito infantil. Gironas y a mí estaban manchadas de algo. Pasó.
Giró de inmediato. El llanto. El llanto. Vi cosas, pero esta vez era distinta. Me los quitaron, solo los junto. Rabia. De culto primero. Dijo. Hijo, que pueden irse. Tú solo los junto. En solos. Algunas prendas. De repente. No pensé dar. ¿Qué? Corrí hacia el... Pero esta vez era distinto. Encontraron todo. Eso. Caí, pero era una hora más. Se me fue encima. Llorando. Arañándome, golpeándome con un los junto. Estaban manchadas de alférez. La policía entrada. Ciega. Logré patear a Sandra. Subla y subir al coche. Corrí hacia ella, gritaba y lloraba al mismo tiempo. Llamé a la policía con los puños. No miré atrás. Llamé a la puntrara en cuanto tuve señal. Llamé a la puntrara. Pues una hora después. Desalaron todo. Golpeándome con el arroyo, la piedra. Sus restos. La mujer a la policía tentada. Abrazada, ella gritaba y llortitos. La mujer y subir al coche. El miedo colectivo. Y llorando. El miedo colectivo. Y días después. Cuando ella gritaba y lloró o escuchar un llanto. Fue la policía en lo que encontrara. Perdió a sus hijos años atrás por negligencia grave. Pues, revisó. Perdió a sus hijos. Nadie vigilaba demasiado. Un zapato infantil con el arroyo. Nadie vigilaba demasiado. Seco. Tener coches. Estaba ahí. Un colectivo. El miedo colectivo. La carretera fue va a regresar. Llorona. Antes que había sido trabajador. Tempuchar un llanto. Ves que manejo de no. Luego todo. Pero hay algo que edad. Yo revisó. Me encontré algo que. Encontré algo. Cambié de ruta. Dando mi camioneta. Empezó a robar niños de zapato infantil bajo más. Ya sin copiloto. Un zapato infantil. Seco. Limpio. Seco. No estaba. No. Temo. De entonces. Cada vez que manejo de noche. No hay algo raro. Entonces. Temo. Pero hay algo. No escucharlo. Porque eso es el no escucharlo. ¿Alguien más regresar? Nadie va a regresar esta vez. Nadie. Seco. No estaba allá. Relato número 8. El llanto se escuchó justo cuando apagué la luz del cuarto, como si hubiera estado esperando ese momento exacto para empezar. No fue un ruido lejano ni confuso. Fue claro, directo, tan cercano que me hizo sentarme de golpe en la cama. Venía del pasillo del edificio. Un llanto largo, cansado, de esos que no buscan consuelo, porque ya se resignaron a no encontrarlo. Vivía en un edificio viejo, de 4 pisos, en una colonia común, de esas donde todos creen que no pasa nada grave, porque siempre ha sido tranquila. Departamentos pequeños, vecinos que apenas se saludan, un patio central con una coladera enorme que se tapaba cada que llovía. Nada fuera de lo normal. Hasta esa noche. Me asomé por la mirilla. El pasillo estaba vacío. La luz amarilla parpadeaba como siempre. El llanto seguía, constante, arrastrado, como si alguien estuviera caminando lentamente de un lado a otro. Pensé en una vecina. Pensé en alguien discutiendo por teléfono. Pensé cualquier cosa, menos en lo que ya se estaba formando en mi cabeza. La Llorona. Me obligué a respirar hondo. No creía en eso. No iba a empezar a sugestionarme por una historia vieja. Aún así, no pude volver a acostarme. Me puse los tenis y salí al pasillo. El sonido se hizo más fuerte. Venía de las escaleras. Bajé despacio. Cada escalón crujía bajo mi peso. El llanto rebotaba en las paredes. Subía, bajaba, como si no tuviera una fuente clara. En el primer piso, cerca del cuarto de mantenimiento, la vi. Estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared. Vestía una bata blanca, sucia, manchada de algo oscuro. Tenía el cabello largo, enredado, cubriéndole parte del rostro.
Abrazaba sus piernas y se balanceaba mientras lloraba. Se me heló el cuerpo. «Señora», dije, sin acercarme demasiado, «¿necesita ayuda?». El llanto bajó de intensidad, pero no se detuvo. Levantó la cabeza lentamente. Su cara estaba marcada por ojeras profundas, la piel reseca, los labios partidos. No parecía una aparición. Parecía alguien que llevaba días sin dormir. «No los encuentro», murmuró. «Siempre se esconden». Miró hacia el patio central. Tragué saliva. «¿A quiénes?», pregunté. No respondió. Se puso de pie con dificultad y empezó a caminar hacia la puerta que daba al patio. El llanto volvió a subir, más fuerte, más desesperado. No supe por qué, pero la seguí. El patio estaba oscuro. Solo una lámpara iluminaba la coladera grande en el centro, rodeada de hojas y basura. El llanto parecía salir de ahí, como si el sonido se filtrara desde abajo. La mujer se arrodilló frente a la coladera y empezó a meter las manos entre la basura, llorando y murmurando nombres de niños. Di un paso atrás. «Oiga, ya», dije. «Voy a llamar a alguien». Ella giró de golpe. Su mirada se clavó en mí. Ya no había tristeza ahí. Había algo más duro, más tenso. «No los llames», dijo. «Siempre se los llevan». Se abalanzó hacia la coladera y levantó la rejilla con una fuerza que no parecía posible para alguien tan delgado. El sonido del metal retumbó en el patio. El olor me golpeó de inmediato. Un olor a humedad profunda, a encierro, a algo que no debería estar ahí. Dentro de la coladera vi cosas que no encajaban. Mochilas pequeñas, zapatos infantiles, una chamarra con caricaturas, todo atorado entre lodo y basura. Sentí ganas de vomitar. «¿Qué es eso?», pregunté con la voz quebrada. Ella empezó a llorar más fuerte. «Aquí los dejo», dijo. «Aquí nadie los busca». Saqué el celular con manos temblorosas y marqué a la policía. No dejé de mirarla. Ella no intentó huir. Se sentó en el suelo, abrazando una mochila infantil, meciéndose mientras lloraba. Los vecinos empezaron a salir. Algunos grababan. Otros rezaban. Alguien gritó: «Es la Llorona». La palabra se regó rápido, como pólvora. La policía llegó en minutos. Cuando sacaron todo de la coladera, el patio se llenó de silencio. No voy a describirlo con detalle. No hace falta. Basta decir que no eran cosas viejas. No eran basura arrastrada por la lluvia. La mujer fue detenida sin oponer resistencia. La historia real salió después, cuando el miedo ya había hecho su trabajo. Había vivido en el edificio años atrás. Perdió a sus hijos en un descuido grave. Nunca lo aceptó. Empezó a robar niños de edificios cercanos, aprovechando descuidos, patios comunes, puertas abiertas. Usaba el llanto como distracción, como escudo. Sabía que la gente prefería creer en la Llorona antes que bajar a una coladera de noche. El edificio fue clausurado unos días. Sellaron la coladera. Limpiaron todo. Los medios vinieron, grabaron, se fueron. La vida siguió. Yo me mudé. Pensé que había terminado. Meses después, regresé al edificio para recoger un paquete que había llegado por error. Era de noche. El patio estaba iluminado, limpio, tranquilo. Mientras esperaba al portero, escuché algo. No era llanto. Era un sonido bajo, rítmico, como respiraciones cortadas. Miré hacia la coladera sellada. Encima, alguien había dejado perfectamente acomodados 2 zapatos infantiles, nuevos, limpios, como si alguien quisiera asegurarse de que no se nos olvidara. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien hablar de la Llorona, no pienso en fantasmas ni en castigos. Pienso en lo fácil que es usar el miedo colectivo para esconder lo imperdonable.
y en que hay edificios, patios y coladeras donde el horror no se fue. Solo aprendió a guardar silencio, esperando a que todos volvamos a creer que ya no pasa nada.